Nos metemos de lleno en el tema fiscal. Recién decimos, para el gobierno el único punto que no se negocia es ese. No se negocia tener superávit fiscal. El resto de las decisiones económicas están literalmente atadas a conservar ese equilibrio en las cuentas públicas. Para hablar de esto, estamos en comunicación con un experto en materia fiscal. Estamos en contacto con Nadine Argañarás, director presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, del IARAF. ¿Qué tal, Nadine? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, en primer lugar, antes de meternos en un estudio muy interesante que acaban de publicar, quería saber cómo estabas viendo este escenario, esta coyuntura en materia fiscal. El gobierno viene recibiendo una crítica desde el principio de su gestión, que digamos que todo el equilibrio fiscal que ha logrado, sobre todo en los primeros meses del año, no va a ser sustentable o no va a poder mantenerse en la segunda mitad de 2024. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Ese superávit puede mantenerse hasta fin de año? Bueno, eso va a depender, ¿no es cierto?, de la decisión que tome el gobierno en materia de gasto. Nosotros creemos que el principal gasto, que es el gasto en jubilaciones, con la nueva regla que el gobierno creó, ¿no es cierto?, de pagar la inflación con 2 meses de atraso, eh, más las decisiones que siguen manteniendo en las transferencias no automáticas a provincias. Bueno, yo diría que el segundo semestre el gobierno va a mantener una reducción de gasto. Lo que habrá que ver si modera en algunas cosas y en base a eso, digamos, cómo llega a diciembre. Pero si el gobierno mantiene de alguna manera lo que viene haciendo en el primer semestre, es factible que a fin de año, ¿no es cierto?, termine con una reducción del gasto público nacional del orden de 5 puntos del Producto Bruto Interno, es decir, prácticamente financiando la eliminación del déficit con la reducción del gasto. En ese sentido, es clave lo que el proyecto de presupuesto 2025, que tiene que enviar antes del 15 de septiembre el Congreso, para poder analizar, ¿no es cierto?, cuál es la hoja de ruta fiscal que el Ejecutivo plantea para el año 2025. Y de alguna manera, a partir de ahí, de determinar, ¿no es cierto?, cómo prevé el gobierno seguir con el equilibrio fiscal después del pago de intereses. Pero no veo un cambio significativo en el segundo semestre, no lo estamos viendo, y por ende es factible que el gobierno termine con una significativa reducción del gasto a fin de año. Bien, y al mismo tiempo, ¿qué ves con provincias, digamos? Porque todo el esfuerzo que haga la nación a nivel fiscal y sobre todo todos los recortes que hizo a las transferencias discrecionales a las provincias, se supone que en cada uno de los distritos eso va a tener alguna consecuencia, alguna réplica. ¿Qué pasa con el gasto en provincias? Bueno, eso se va a empezar a ver, ¿no es cierto? Digo, las estadísticas las vamos a empezar a disponer en estos meses, concretamente de cómo las provincias están, de alguna manera, porque las provincias tienen dos cuestiones a financiar. Por un lado, la reducción de las transferencias no automáticas, donde, bueno, se habla mucho del Fondo de Incentivo Docente. Después también ahora se habla mucho, ¿no es cierto?, de las transferencias de nación a 13 provincias para financiar los déficits de las cajas de jubilaciones, y así hay muchas otras cuestiones que por ahora no está llegando la plata a las provincias. Entonces, por un lado, tienen que financiar eso de alguna manera, o dejaron de hacer ese gasto, o si lo siguieron haciendo, tuvieron que sacar plata de otro lado, bajando otro gasto o generando algún ingreso. Y por otro lado está la reducción de la coparticipación de recaudación, que eso también ha tenido una caída importante a lo largo del año. Mayo tuvo una excepción muy relevante para las provincias y para la nación, porque tuviste una recaudación extra de impuesto a las ganancias de personas jurídicas muy importante. Pero entonces tienen que hacer frente a esa caída de ingresos que es muy, digamos, por ejemplo, por decirte, en el caso de la provincia de La Rioja, prácticamente no fue un peso de transferencia no automática en lo que va del año. Sumado a eso, La Rioja está con un ajuste de ingreso o caída de ingreso del orden del 30-40%. Entonces, se están acomodando a eso. Yo te diría que, con certeza,
la principal fuente de financiamiento del ajuste está siendo el gasto salarial, porque las provincias seguramente subieron los sueldos menos que la inflación, buscando de alguna manera acompañarla a la recaudación con una suba en esa línea. O sea, concretamente las provincias están bajando el poder adquisitivo del salario Y va a además, ser Nadine, en seguramente... muchas provincias, Sí, perdóname, en muchas provincias el gasto salarial y de jubilaciones representa, no sé, 3/4 partes del gasto total. sí, en promedio el 50%, Ajá. el gasto en personal. Si le sumas el gasto jubilatorio se hace más significativo. Por ende, digamos, el gasto en personal es para las provincias lo que para la nación es el gasto en jubilaciones. Claro. Fíjate vos que la nación, la tercera reducción de gasto la están financiando los jubilados, con una reducción de poder adquisitivo. Bueno, a nivel provincial, vamos a ver seguramente cuando esté toda la estadística que, digamos, los asalariados van a terminar financiando la mayor proporción de la reducción del gasto provincial. Bien. Por eso te decía recién lo del presupuesto 2025, ¿no es Claro. cierto? Porque ahí habrá que ver que si el gobierno nacional prevé mantener lo mismo de este año, prevé cambiar algunas cosas en materia de relación con las provincias, porque bueno, no solo eso es clave desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político, ¿no es cierto?, para Por la supuesto. aprobación del presupuesto. Y para ver si socialmente es sostenible también. Explícame, por favor, Nadine, un poco mejor ese dato que es muy significativo. La principal parte del ajuste del gasto a nivel nacional se hizo con la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados, ¿es así? O sea, la tercera parte de la reducción del gasto está explicada por una caída del gasto en jubilaciones, que obviamente tiene su origen, ¿no es cierto?, en una reducción del poder adquisitivo, porque durante los primeros meses del año el gobierno siguió con la ley de movilidad vigente, que te pagaba la inflación con un retraso de 3 meses, y por ende, digamos, tuviste una fuerte suba de los precios y vino muy atrasada la suba de la jubilación, o sea que ahí tuviste una caída muy grande. Después esa caída disminuyó, pero sigue siendo importante. O sea, hoy se presentan los datos de la ejecución de junio. Seguramente vamos a ver que las jubilaciones han mantenido una importante participación en el ajuste del gasto. Después eso se suman las provincias, la obra pública. Bueno, ahí básicamente tenés los tres principales fuentes de reducción del gasto: Claro. jubilaciones, obra pública nacional, transferencias no automáticas a provincias. Bien. Entonces, bueno, hay que ver cómo el gobierno nacional plantea, y ahí la esencia es el presupuesto, continuar en el 2025, ¿no? Bien, Nadine, hay un argumento que viene usando el gobierno vinculado a su promesa de reducir el impuesto país, de volver a dejarlo donde estaba cuando llegó este gobierno, es decir, volver a reducir la alícuota, si no me equivoco, es del 17 al 7%. El gobierno prometió hacer eso si se aprobaba la ley bases, una vez implementada la ley bases, ya que la pérdida de recaudación de esa parte del impuesto país podría compensarse con el blanqueo, con digamos, los otros mecanismos, con el adelanto de bienes personales, digamos, con los otros mecanismos que incluye el paquete fiscal. ¿Ves viable ese tema? ¿Ves que realmente pueda compensarse sin que el gobierno tenga un sobresalto por perder recaudación en el impuesto país? Bueno, ahí hay varias cuestiones a tener en cuenta. Arranca la moratoria, arranca el blanqueo, tenés la reforma de ganancias, tenés la reforma de bienes personales. O sea, hay que poner todo en la bolsa, ¿no es cierto?, para analizar si el peso de la bolsa aumenta o baja. Yo diría que en ese contexto, con el paquete fiscal aprobado, con la moratoria, con el blanqueo, al gobierno le resulta factible la reducción de impuesto país desde el 1 de septiembre, como bien decías vos, del 17,5 al 7,5. Y hay que tener en cuenta que el impuesto país termina a fin de año, o sea que el año que viene no va a haber impuesto país en Argentina. Y ahí también habrá que ver, o sea, el impuesto país más o menos este año va a terminar
generando de recursos más o menos 1,11% del Producto Bruto, o sea, un poquito más de un punto del Producto Bruto Interno, una importante recaudación que es no coparticipable, y que por ende, digamos, el gobierno nacional de alguna manera va a tener que acomodarse a la no existencia el año que viene. O sea, ese 1,1 punto del Producto Bruto Interno lo va a tener que financiar de alguna manera. Entonces, eso es una cuestión central, no solo desde el punto de vista cambiario y demás, sino desde el punto de vista fiscal, esta cuestión. Pero no hay problemas en lo que resta del año, según nuestro análisis, dado estos otros elementos que te dije, de financiar esa reducción. Para nosotros es muy relevante el tema de cómo el gobierno encara la reducción del costo argentino. O sea, el gobierno está decidido a no devaluar el peso, eso a mí me parece una decisión correcta, y quiere ir por la vía de la baja del costo y por la vía del costo impositivo, empezando por impuesto país. Bueno, es central eso, es central las acciones que el gobierno vaya tomando concretamente en ese sentido. Por eso, insisto, me parece que el proyecto de presupuesto 2025 es una cuestión muy importante porque, bueno, este año no tenemos presupuesto directamente, ¿no? Bien. Nadine, el IARAF publica el Vademecum tributario, una especie de un trabajo fascinante, una especie de mapa completo que parece interminable por momentos, de los impuestos que se cobran en la Argentina. Contame cuál es la primera conclusión de esa publicación y sobre todo qué cambios hay en esto que decías recién, ¿no? ¿Qué perspectivas hay en el tema de esa innumerable cantidad de tributos que generan ese costo argentino? Bueno, sí, dentro de los objetivos, digamos, centrales de IARAF, que son básicamente el de darle visibilidad a la carga tributaria argentina, uno es un producto que hacemos todos los años, es el Vademecum tributario, que tiene por objetivo, ¿no es cierto?, dar a conocer a la sociedad cuántos distintos tipos de tributos existen en Argentina, impuestos, tasas, contribuciones. Este año la medición arrojó un número de 155, básicamente distribuidos unos 40 y algo a nivel nacional, 25 a nivel provincial y los 80 más o menos a nivel municipal. Entonces, bueno, ahí nosotros identificamos esos tributos. Si yo tengo que decir un cambio importante, bueno, por ejemplo, con la sanción de la ley base se eliminó un tributo, que es el impuesto a la transferencia de inmuebles, que a partir de eso deja de existir. Y bueno, y habrá que ver, ¿no es cierto?, como te decía recién, el año que viene todo indica que no va a estar impuesto país. Sería otro tributo que se modifica. Pero además de eso, de identificar y de presentar los distintos tipos de tributos que existen en cada nivel de gobierno, hacemos un análisis de la recaudación, porque resulta que de esos 155 tributos, 10 tributos generan el 92% de la recaudación argentina. O sea que tenés una altísima concentración y los tributos que más aportan son los que en general todos conocen, ¿no es cierto? El IVA, el impuesto a las ganancias, los aportes y las contribuciones a la seguridad social, el impuesto país, y en esos 10 impuestos, 10 tributos, digamos, están posicionados el impuesto a los ingresos brutos provincial y la tasa de seguridad y higiene municipal. O sea, esos 10 tributos te aportan un 90% de la recaudación y los otros 100 y pico te aportan un 10%. O sea, esto a priori indica que es factible en Argentina avanzar en una simplificación y, bueno, simplificación que permita bajar los costos de fiscalización, bajar los costos de administración por parte de los contribuyentes y avanzar en esta línea que te decía antes, ¿no es cierto?, de una baja Claro, del costo argentino. ese total de 155 incluye tanto impuestos nacionales como provinciales.
como y municipales, porque están las municipales. tasas Sí, también. sí, sí, sí. Ok, y Por allí, supuesto que nosotros, sí. no digo, y allí también me imagino habrá algunos, no sé cómo llamarlo, algunos inventos argentinos, ¿no? Digo, algunos impuestos creados por algún distrito solo para sostener alguna caja de recaudación, pero que no tienen demasiado sustento, demasiado fundamento. Sí, hay de todo tipo, Ujú. hay de todo tipo. Eh, digamos, en Argentina, según nuestro criterio, nuestro análisis, el sistema tributario en Argentina se prioriza el objetivo de recaudación, Ujú. por encima del de eficiencia, por encima del de equidad. Entonces se generan muchos tipos de tributos. Por ejemplo, cuando hay un conflicto nación-provincia, en general, o se crean tributos, o se suben los que están, y después cuando el conflicto se soluciona, esos tributos no bajan. Ujú. No baja la alícuota, digamos, queda, Claro. digamos, con una carga más alta. Entonces, hay mucho, mucho, mucho por El hacer en famoso ese impuesto aspecto. provisorio que termina siendo permanente. Bueno, ahí tenés el impuesto al cheque, Ujú. lleva más de 20 años y nació como algo transitorio, y tenés muchas subas, digamos, de impuestos que se hicieron con un objetivo puntual, temporal, pero que después se transforma en permanente. Bien, el impuesto al Entonces, cheque particularmente, Nadine, no tiene demasiados antecedentes, ¿no? Digo, comparativamente en otros países, sobre todo con una amplitud de tanta aplicación y por otra parte con una tasa tan alta. Digo, es un impuesto que realmente tiene pocos antecedentes, ¿no? sí, sí, hay pocos antecedentes Ujú. de impuestos de ese tipo. Eh, bueno, pasa lo mismo con ingresos brutos provincial, pasa lo mismo con Ujú. varios tributos que sí recaudan, ¿no? Porque hay muchas tasas, por ejemplo, que son muy ineficientes y que tran tranquilamente no deberían existir, pero bueno, tienen una incidencia baja, pero sí tenés Ujú. impuesto al cheque y tenés, digamos, ingresos brutos provinciales, que son dos de los impuestos más distorsivos que tenemos en Argentina y que claramente sería muy bueno si se pudiera avanzar en su reducción barra sustitución por otros impuestos mucho más neutrales a la economía. Pero Perfecto. bueno, lo que hacemos con el Bademecum es identificar, visibilizar esto y también visibilizar, digamos, cómo termina distribuyéndose la recaudación entre los distintos niveles de gobierno, porque cuando uno paga un impuesto Ujú. nacional, no necesariamente la plata está yendo a la nación, digamos. Una parte está yendo a la nación, otra parte va a ANSES, otra parte va a las provincias y otra parte termina yendo a los municipios. El vademecum tributario del IARAF, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, un documento muy interesante, porque sobre todo lo que decía Nadine, pone en evidencia cuál es el verdadero mapa de los impuestos y cómo solamente hay 10 impuestos que cubren casi toda la recaudación, con lo cual, además de bajar impuestos, que es lo que pide tanta gente, hace falta una simplificación. Nadine, muchísimas gracias por este contacto. Con gusto, que tengan buen día. Hasta luego. Nadine Argañarás, presidente del IARAF.